recordar las palabras de Jesús y también que vienen en Hebreos. Vamos a ver en Mateo 18. Versículo 20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Vamos a ir en Hebreos. También. Pero son de estas cosas y la Biblia también nos dice que la palabra de Dios no solamente a veces es bueno recordar, sino meditar en ella. Son de estos versículos que si podemos meditar en ellos, no en este momento de adoración, de alabanza, cuando estamos, no saber tener esa conciencia que Dios está, que Cristo está en medio de su pueblo, ¿no? Después vamos a ver también en 2 Corintios que esas son las promesas que tenemos, ¿no? De que Dios habitará, andará entre nosotros, ¿no? Y eso tiene que producir en nosotros cosas, ¿no? Y aquí también lo dicen en Hebreos, en capítulo 2. Y el versículo 11. Porque el que santifica a los santificados, los que son santificados, hablando de Cristo, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, ¿no? Cuando habla aquí del nombre de Dios, como Cristo quiere anunciarnos, ¿no? Hacernos el nombre de Dios, todo lo que Dios es, ¿no? Anunciarnos lo que Dios es. Dice, anunciaré, dice tu nombre en medio de la congregación de qué? De alabanza. Y aquí, si lo lees en el textual, dice, y en medio de la congregación cantaré alabanza, ¿no? Señor está con nosotros deseando, ¿no? Es algo que estemos juntos alabando, adorando, ¿no? Y está en medio de él cantando con nosotros, ¿no? Ahí donde están dos o tres, yo estaré, ¿no? Y son cosas, vamos a ir en 2 Corintios, donde también Pablo no hace mención de esta cosa. 2 Corintios, capítulo 6. Versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis el mundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándonos en santidad y en el temor de Dios, ¿no? Y al final es el nuevo pacto cuando Dios le hablaba también, dice, pondré mi temor en ellos, ¿no? Como Dios hace esa cosa cuando está entre nosotros, al que conoce a Dios, realmente teme a Dios. Teme a Dios, y temer a Dios no es como el temor que nosotros conocemos, el temor es,
¿no? Te aflige, te hace, ¿no? Cuando tú te ves una persona, pues estás como atemorizado, ¿no? Y eso trae esclavitud muchas veces, ¿no? El temor así lo que trae es libertad, porque Cristo ha venido a traer libertad en nuestros corazones, ¿no? Y la Biblia muchas veces en los Salmos, sobre todo cuando habla de temor, no habla, el que teme a Dios es alguien que se deleita, ¿no? Que no es que se deleite en Dios, solamente la persona que realmente teme a Dios es la persona que se deleita en Dios y se deleita en sus cosas, ¿no? Y a mí me animaba, ¿no? Ver todo eso, ¿no? Que cómo Cristo está en medio de nosotros enseñándonos el nombre de Dios, que a veces no somos conscientes, parece que eso es algo de los hombres, pero no nos damos cuenta que es algo de Dios. Reunirnos, estar juntos, es algo que Dios mueve y donde Dios, en medio de todo esto, nos enseña cómo es Dios. Y realmente nos enseña, como hay un salmo, dice, ven y te enseñaré lo que es tener una salud, ¿no? Nos enseña esta cosa, nos enseña a ver a Dios y realmente tener delante de Él, como se nos compartía el otro día, que eso es todo de la única, ¿no? Dios no podía enseñar muchas cosas, le dice que la sabiduría en principio, ¿dónde? En el temor. En el temor. Ahí es donde empieza la sabiduría, ¿no? Ahí es donde es el principio de la sabiduría, ¿no? A veces queremos comprender muchas cosas, pero si yo no temo a Dios, si yo no temo realmente a Dios y apartarme de lo que Dios me dice, de salir de donde Dios me dice, de volverme a Él, ¿cómo voy a aprender con Dios, ¿no? Y andar en sus caminos. Y ese es mi ánimo, ¿no? Tener como, a mí me animaba, dice, que el Señor dice, cantaré alabanza con Dios, ¿no? Como Dios quiere estar con nosotros, ¿no? Y es siempre cuando nos reunimos, ya te digo, no es algo, a veces estamos, no, tener esa conciencia que es Dios quien nos quiere enseñar, es Dios quien nos quiere siempre hablar, es Dios quien nos quiere llevar adelante, es Dios quien está interesado en nuestra vida, en tu corazón, en mi corazón, ¿no? Y Dios quiere hacer pues su obra en medio de nosotros. Amén. Por eso dice que andaré, y ¿no? Andaré entre ellos, habla de la actividad de Dios en nuestra vida. Pues sin más, pues bueno, de pie, y pensando que si Jesús está entre nosotros alabando, luego quedaría menos, ¿no? Entonces tenemos que estar alabándole y adorándole todo el Señor. Amén. Buenos días a todos. Cuando Dios está, no es difícil hablar, aunque el Espíritu Santo está permanentemente en nuestro corazón, pero cuando nos reunimos el pueblo de Dios y sentimos su presencia, luego es muy difícil hablar. Si no quieres fallar, a ver qué voy a decir, que lo diga mal o que... Pero bueno, para eso nos encomendamos nos entregamos al Espíritu Santo que nos guíe en su propia palabra y nos dé la unción suficiente como para llegar al corazón de cada uno de nosotros. Pues nada, bienvenidos los que por primera vez os veo en la reunión, los que habitualmente venís. Y bueno, voy a comenzar con el mensaje de hoy. La exhortación basada en la palabra de Dios, por supuesto, para el creyente, es para el creyente. Exhortar a un incrédulo o un inconverso o Dios mismo dice al necio que dice no hay Dios, pues a ese hombre o a esa mujer hay que predicar el Evangelio de la salvación, de una vida de santidad y de un juicio. Pero la exhortación es para el pueblo de Dios, basada. Es decir, la palabra de Dios es útil para redarguir, para enseñar, para exhortar a los que hemos creído a Jesucristo y hemos creído su palabra. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar yo voy a decir un tipo de oración. Dice, bueno, pues hay varios tipos de oración. Encontramos que sí. Miramos cómo es esto. Pero vamos a un punto donde
esta oración de la que vamos a hablar, como que no todo cristiano llega a ese momento, o no ve razón como para llegar, o no es lo suficientemente sensible en su espíritu para llegar a una oración como es el gemido. ¿Ves? Entonces encontramos en la palabra de Dios, oramos con oración intelectual, quiere decir una oración que controlamos nosotros. Dios, te amo, eres todo para mí, ¿ves? Yo estoy orando a Dios y estoy orando. También nos dice la palabra de Dios que ahí dice orar guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Nuestra oración no siempre es la misma, porque sería esta oración que tenemos en nuestra mente, que no lo hacemos de mal, pero que no es muy guiada por el Espíritu Santo, ¿no? Es más bien guiada por nosotros mismos, en nuestra necesidad y demás. Pero hay oraciones que son guiadas por el Espíritu Santo, que nos abandonamos en la presencia de Dios, y es el mismo Espíritu el que nos va guiando a una oración que no teníamos ni pensado orar. ¿Ves? Ahí ya vamos entrando otras personas, otros hermanos, ¿no? Y a lo mejor estamos hasta ahí, pero habla de los gemidos indecibles. O sea que llega un punto en la oración, en momentos de nuestra vida, en situaciones muy concretas, o situaciones de intercesión con un nivel de oposición bastante alto, donde ya no hay palabras. ¿Creéis esto así? Ya no hay palabras. Indecible, no tenemos palabras para expresar. Y dices, bueno, pues esto cómo hay que hacerlo, ¿lo hago yo? ¿O cómo tengo que practicar en esto? No va por ahí. Son momentos personales con Dios. Es una vida sensible, muy sensible al Espíritu Santo. Es consciente de lo que pasa a su alrededor, es consciente de lo que pasa en mi interior, y llegamos a este punto. Vamos a verlo en algunos ejemplos para hacernos un poco esta idea, ¿no? Algunos, pues posiblemente esto ocurre, están al servicio de Dios, están peleando a una, ¿ves? A una como un solo hombre, y no está fuera de la bendición, ¿no? Somos un cuerpo. Es un principio bíblico que dice: peleamos todos la misma pelea. Este es un principio. Dice, bueno, vosotros pelear, pero la bendición también es para mí, porque yo soy creyente. En principio no se puede mover. Peleamos, luchamos, servimos a una, y la bendición de Dios está con nosotros. ¿Vale? Bueno, vamos a empezar con Jesús. Con Jesús. Y vamos a irnos al Evangelio de Marcos, en el capítulo 7 y versículo 31. Marcos, versículo 7, capítulo 7, versículo 31. Yo quiero disculparme desde aquí para los que luego o nos oyen exclusivamente porque no viven aquí por el canal de YouTube, porque el sonido en algunos de los estudios es bastante no bueno, porque no se escucha bien. Necesitamos mejorar esto. A veces va bien, pero en algunos, yo me disculpo desde aquí, si que luego los que vayan a oír, pues se hagan eco de esto, y decirles que estamos en ello. Estamos en ello. Pero bueno, volviendo al mensaje. Marcos capítulo 7, lo he repetido ya 3 veces, y versículo 31, y nos encontramos con una sanidad, con un milagro de Jesucristo, ¿vale? Y nos cuenta Marcos de esta manera. Dice que volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Una región que escuchamos a veces en la Biblia. Decápolis tiene que ver con 10 ciudades, una región con 10 ciudades. Ahí es donde iba Jesús en este momento. Dice que le trajeron un sordo y a la vez era tartamudo. Dice
que los que iban con él, se supone los conocidos, los amigos, dice que le rogaron que le pusiera la mano encima. Dice que tomándole aparte de la gente, dice que metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Dice, y levantando los ojos al cielo, ¿qué dice? Gimió. No el sordo mudo o el sordo tartamudo, sino dice que Jesús. Jesús gimió. Vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Y le dijo, éfata, es decir, sé abierto. Éfata es una palabra que no es ni hebrea y puede que tenga un punto de arameo. No era un lenguaje, venía de los caldeos. Por algo usó Jesús esta palabra y dijo, sé abierto. Dice que al momento, dice que fueron abiertos los oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó, dice, que no les dijese a nadie. Pero cuando más les mandaba, dice, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera dice que se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. No lo digáis, dice, cuanto más lo decían y se maravillaban ellos mismos. Bueno, vamos a disculparles. Jesús seguro que lo hizo, aunque no le obedecieron, y lo que pasó aquí que mucha gente, pues sí, posiblemente, seguramente que se enteró de todo esto. Pero nosotros vamos a un tema que dice que Jesús gimió. ¿Qué estaba pasando ahí? El solo hecho de que Jesús dijera, levántate, el solo decir levántate ocurría el milagro. El solo hecho de decir, recibe la vista, el decirlo, recibía la vista. Y así con muchos milagros, levántate y hazte aquí. No hace falta más. En este momento no era una debilidad de Jesús. Seguramente lo que estamos hablando por el contexto de este tema, vemos que hay una oposición mayor. Una oposición mayor donde Jesús dice que entró en una oración en su espíritu, desde dentro de su espíritu, dice, donde iba a atacar o a ir a por una situación diabólica posiblemente mucho mayor. Dice que gimió. ¿Qué podemos decir? ¿Que Jesús se quedó sin palabras? Imposible. ¿Qué podemos decir? ¿Que ya no le valía a Jesús su propia palabra de decir aquello y esto? No. Pero ahí también nos está enseñando algo. Ahí había una posición realmente fuerte. Y Jesús salió de su interior un gemido. No eran palabras, era un gemido. ¿Cómo es? No lo sabemos. Pero los que hemos tenido esta experiencia y seguimos teniendo este tipo de experiencias, quiere decir que llega un momento en oraciones o en un momento o en tiempos de nuestra vida donde se nos presenta un problema, donde empezamos a orar. Y muchas veces, como sabemos orar, y oramos, y Señor, pero vemos que tenemos que avanzar en esta oración, porque así nos lo pide el Espíritu Santo, y empezamos a Señor, guíame en mi oración, guíame, y el Espíritu Santo toma control y empezamos a ir a ese segundo plano, guíame en mi oración. Pero nos lleva a un plano mayor, y donde llega un momento, Señor, no tengo palabras, no sé qué orar, no. Y entramos en una situación interior, espiritual, que no podemos ni mover nuestra lengua. Dice que ahí es a donde, ¿verdad? Dios, que conoce todos los idiomas, y el idioma del gemido, Dios lo conoce. Dios lo conoce. Conoce todo, mira. El don de lenguas, el don de interpretación de lenguas, el don de profeta, el don de maestro. Él es el Rey de todos los dones. De todos los dones. Y Él conoce cada lenguaje. Tu lenguaje hablado, mi lenguaje hablado. Mi lenguaje que no tiene palabras, también lo conoce. Conoce el lenguaje de los animales.
conoce el lenguaje, cómo nos acordamos de las plagas. De las plagas, ¿quién llamó? A los piojos, a las ranas. Dios conoce todo y conoce el gemido de nuestro interior. Pero a veces el hombre es tan duro, tan autosuficiente, que copia, ¿verdad?, de las cosas espirituales y nunca llega, ¿verdad?, a este momento. Pero muchas veces en nuestra vida te digo que nos hace falta que esto ocurra en nosotros. Ya no tengo palabras, no puedo, es un momento de tribulación, es un momento donde derramas toda tu alma, sin ningún tipo de palabras. Eso en cuanto a nosotros. Pero Jesús aquí, lo que entró, dice que en un... no quiero decir esto porque Jesús nunca se queda sin palabras, pero algo espiritual muy poderoso, muy fuerte, salió del corazón de Jesús. Y el Padre escuchó. Y la intercesión que hubo para ese hombre fue una realidad. Una realidad. Y ahí Jesús nos enseñó, ¿verdad?, este tipo de cosas. Y nos enseñó también, y a esa gente que estaba allí, les enseñó de que había ciertos protocolos que deberían ser rotos. ¿Por qué digo esto? Dice, he traído a este hombre para que le imponga las manos. ¿Y Jesús qué hizo? ¿Le impuso las manos? No. Hizo algo que... Dice que le metió los dedos en los oídos. Dice que escupió y tocó su lengua. Y aquí en este punto, por la clase en el momento en el que estaba Jesús, en el ambiente religioso que había, en el momento de pasar a otro tiempo, Jesús usaba este tipo de cosas y rompía también estos esquemas de lo que hay que hacer, de lo que es políticamente correcto en el orden religioso. Jesús hacía muchas cosas diferentes que nos enseñan, de verdad, de que el poder de Dios es ilimitado. No hay límite. Y hace cosas que dice, bueno, qué raro es esto. Dice, no he visto a nadie. Lo que sí he visto es imponer las manos y orar por sanidad y demás. Pero lo que hizo Jesús. Allí ocurrió algo, un impacto a la religiosidad, a lo establecido. Hay que salir de esto, señores. Hay que salir de lo que voy aprendiendo. Hay que buscar, la novedad del Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo. Y en este pequeño, porque al final nos relata muy pocas líneas, pero a la vez con muchos detalles, ¿verdad? Con muchos detalles. Se junta, pues, entre, como lo hizo Jesús, entre que vemos a Jesús como que no tenía a lo mejor, que tuvo que... No nos enseña eso. Nos enseña que no es así Jesús. Él gimió. Y de dentro de él dice que la intercesión que hubo allí en ese momento fue escuchada por Dios y actuó. Vamos un poco más adelante en el capítulo 8 del mismo Evangelio de Marcos. Y en el versículo 11 del capítulo 8, 3 versículos más, dice que vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Esto es lo que ocurrió. Y ahora, ¿qué vuelve a decir? Dice, y gimiendo en su espíritu, dijo, ¿por qué pide señal esta generación? Y de cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolo, dice que volvió a entrar en la barca y se fue a otra ribera. ¿Qué podemos ver de esto? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar Jesús aquí? Aquí había un momento de ver, tanto como las enfermedades de los hombres, tanto la religiosidad y la oposición a la verdad, donde era
una fortaleza fuerte. Y ahí es a donde se manifiesta el gemido de Jesús. Veía esta gente, dice que por causa del pecado, por causa de su caída, por causa de la caída del hombre, pues mira cómo está físicamente y espiritualmente la humanidad. Dice que él gimió. Parece como que dijo, oh, pobrecitos. No habla de eso. Entró en una batalla espiritual. Una batalla fuerte en el espíritu. Porque mira lo que dice. Dice, gimió en su espíritu. Algo desde dentro de Jesús, batalló. Batalló contra una posición bastante alta, bastante grande, ¿vale? Y esto es lo que encontramos acerca de la persona de Jesús. Pero claro, nosotros posiblemente, pues, en estas situaciones concretas, pero vamos a estar en otras. Y también la Biblia nos habla del gemido de los hijos de Dios, hasta del gemido de la naturaleza. Dice que gemimos hasta porque este cuerpo se ha cambiado por un cuerpo glorioso. Y para eso hay que llegar a una madurez, para entender eso. Porque el recién convertido se siente también que no piensa en esas cosas todavía. Pero cuando vamos avanzando y caminando y madurando, ya vamos viendo que este cuerpo mortal, este lugar de habitación que tenemos, es pesado, es pecaminoso, es, Señor, líbranos de este cuerpo mortal. Vale, entonces vamos a ir un poquito más adelante. Vamos a ir a la segunda carta a los Corintios. En el capítulo 10 y en el versículo 3. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10 y versículo 3. Vamos a empezar a hablar ahora de que la oración en sí misma ya es un arma espiritual. Pero daros cuenta hasta qué altura, hasta qué nivel se puede llegar con esto. Lo que está Jesús en ese momento dice, yo lo que tengo apuntado aquí, dice, Cristo mientras gimió, dice, estaba rompiendo algo, y eso es lo que queremos que se nos quede a nosotros, que en el momento de su gemido se estaba rompiendo algo, dice, desde dentro se estaba peleando con algo espiritual. Algo espiritual Jesús en ese momento estaba peleando. Ahora, bueno, pues en una sanidad, como tantas hizo, en una respuesta, una reprensión a los religiosos, como tantas veces, pero no era como tantas veces. Solo aquí habla de esta manera. Hubo una pelea en el mundo espiritual y vemos que el mundo espiritual influye en lo material y en lo físico. Lo vamos a ver con unos ejemplos, ¿vale? Bueno, capítulo 10, versículo 3 dice que, pues, aunque andamos en la carne, no militamos, no peleamos según la carne. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no deben ser carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando contigo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Yo creo que este pasaje nos da el resumen de lo que estaba pasando en estos dos momentos de Jesús. Se levantan unas fortalezas y Jesús intercedió desde su espíritu para derribarlas. ¿Vale? Y a veces nosotros, Cristo se nos ha acercado, hemos sido llamados y no somos capaces, algunos hombres y mujeres, de voltearse, de darse la vuelta y decir, Señor, soy yo, me llamas a mí. No es capaz. Y vemos una y otra vez, ¿verdad? Personas que al final, ¿verdad? No creen a Dios, pero le echan la culpa a Dios de todo. Un gran y grave error, un pensamiento del diablo, ¿verdad? No es libre, como hemos cantado, no es libre.
pues libérate, Cristo te libera. Y podrás conocer verdaderamente quién es el que en la cruz dio su vida. Nosotros somos fruto de la aflicción. ¿Quién es el fruto de la aflicción? Los hijos de Dios. Y ese fruto, cuando hablábamos del cuerpo, está deseando madurar para ser quitado de ese árbol que está en la tierra. Gemimos, nuestro interior gime a veces y dice, este cuerpo, esta vida en la tierra es muy dura, es muy difícil. Y nos quedamos, ¿cómo oro yo eso? ¿Cómo salgo de esa tribulación a veces? Y sin palabras. El Señor, que hemos dicho que conoce todos los idiomas, sabe lo que estamos diciendo. Y intercede Jesucristo a la derecha del Padre y empiezan a pasar cosas. ¿Vale? Fijaros lo que hemos leído. Militamos, peleamos, el que pelea. Y el cuerpo de Cristo pelea junto. El egoísmo de los cristianos muchas veces se apodera una vez más de él y no pelea junto con los demás, no van en la misma dirección, no tienen los mismos planes ni los mismos propósitos. Pues mira, nos quedamos sin plan y sin propósito, porque el principio bíblico es este: peleamos todos y recibimos la bendición. ¿Vale? Tenemos ese pasaje, pero vamos a ir un momento al Antiguo Testamento, porque hemos hablado de fortalezas, hemos hablado de que en el mundo espiritual, ¿verdad?, influyen en las cosas materiales y en las cosas físicas, sanidades. Yo no sé si ya os estáis imaginando algo. Jericó. Había ahí una fortaleza física inexpugnable. Las armas que usaron eran espirituales. ¿Cuál es? La que menos te ibas a imaginar. Una vuelta, otra vuelta. Pero ahí se estaba moviendo, ahí se estaba haciendo un ataque al mundo espiritual. Se estaba desarrollando una batalla en el mundo espiritual. Pero solo Dios es el que gana. ¿Y qué pasó? Que ninguna muralla, ni de ese tipo ni de ninguno, se puede resistir. Vamos a ver. No lo tengo apuntado, porque quería solo recordarlo, porque creo que el tema de la muralla de Jericó es bastante conocido, ¿no? Podemos dar un repaso y demás, pero vemos que cómo se batalló al hilo de lo que hemos leído aquí en Corintios, en la vida, en el mundo espiritual. Una vuelta y otra vuelta. Qué curioso. Y algunos dirían, no lo entiendo, pero vamos a agradecer a Dios. Y así nos vamos a encontrar muchas veces en nuestra vida. Haz esto. Pues esto lo veo poco poderoso. ¿Cómo vamos a derribar humanamente en nuestra razón? ¿Cómo vamos a derribar una fortaleza de este tipo por el hecho de que nosotros estemos dando vueltas? Pero eso nos enseña que el mundo espiritual influye en lo material. Lo dejamos ahí, lo tenemos en nuestra mente de recuerdo para añadirlo al pasaje, pero vamos a ir ahora al primer libro de Samuel, en el capítulo 1, versículo 2. Primer libro de Samuel. En el capítulo 1. Bien. Y nos encontramos esta historia que también yo creo que es bastante conocida. Leemos la Biblia con asiduidad. Es bastante conocida. Entonces, por no leer todo el capítulo, porque como se hace un poco largo, vamos viendo ciertas cosas que nos van a ayudar a identificarnos, ¿ves? Con lo que estamos hablando, ya no la persona de Cristo, pero en una persona como tú y como yo. Y esta mujer se llama Ana, ¿vale? Y le ocurre esto. Dice en el versículo 1, capítulo 1, dice, hubo un varón de Ramataim,
de Zofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tobú, hijo de Fut, Efrateo. Versículo 2 dice, y tenía 2 mujeres. El nombre de una de ellas era Ana y la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no tenía. Y todos los años, dice, aquel varón subía a la ciudad, dice, para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Yo creo que muchos los que leemos la Biblia conocemos esta historia, ¿vale? Pues esta historia sigue y se sigue desarrollando y las 2 mujeres de este hombre, una de ellas tenía hijos, Ana no tenía hijos, y la mujer que no tenía hijos, Ana, iba muy afligida. Cada vez que tenían que subir a la ciudad a orar, a ofrecer las ofrendas, pues tenéis que seguir leyendo porque él repartía ciertas cosas a la mujer con los 2 hijos y a ella pues un poco menos. Y bueno, todo esto pues bueno, le causaba un dolor. Es un ejemplo real que nosotros podemos vivir puede ser en muchas ocasiones, cosas de este tipo, cosas que de verdad nos afligen, cosas que de verdad nos dejan muy abatidos, ¿verdad? La historia de Ana. ¿Qué ocurrió? Que un día de estos, el día que nos cuenta aquí en la palabra de Dios, vamos a leer en el versículo 13 y conectamos otra vez con el pasaje. Dice, pero Ana hablaba en su corazón. Bueno, mira, perdonad, en el versículo 10 solo voy a leer la primera línea que tengo yo aquí. Dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Ana ya estaba allí. Y dice que Ana lo que hizo es esto. Lloró con amargura de alma y oró a Jehová. Amargura de alma. Tiene que ver con gemido. ¿Vale? Con gemido. Amargura de alma. Estaba esta mujer de verdad triste. Estaba mal. Y ella tenía este deseo y demás. ¿Vale? Pasamos ahora sí al versículo 13. Dice, pero Ana hablaba en su corazón y solamente dice que se movían sus labios y su voz, que decía, no se oía. Y Elí, dice, la tuvo por ebria. Elí, por lo que vemos en 3 o 4 ocasiones, era el sacerdote, pero un hombre que tenía poco discernimiento. Nos enseña también que hay que tenerlo para servir a Dios. No discernió este momento, pero tampoco discernió otro par de ellos, uno el de sus hijos, ¿vale? Y alguno más. Y dice que la tomó porque estaba ebria. En el 14 dice, entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Fíjate, tuvo este arrojo, ¿no? Digieres tu vino, le dijo. Y Ana dice que le respondió diciendo, no, Señor mío, no soy una mujer, soy una mujer no borracha, sino una mujer atribulada en espíritu. En su interior estaba triste en gran manera. Dice, no he bebido vino ni sidra, sino que, dice, derramado, he echado, he hablado con Dios sin palabras todo lo que hay en mi alma. No tengo más, no puedo decirle más a Dios sobre este tema. Y lo he echado no en cualquier lado, sino delante de Dios. Ay, esto es lo que he venido, esto es lo que he hecho. Para nada, Elí, sacerdote, te has equivocado. Has discernido mal mi situación. Porque me has visto de que mis labios se movían, pero no has oído ninguna palabra. Pero yo lo que he hecho es orarle a Dios. Había un gemido dentro de ella. Y Dios que escucha, y no solo que escucha, sino que sabe todo tipo de idiomas. Todo tipo de idiomas escuchó, ¿verdad? El clamor, el gemido de Ana.
Dice, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas, fíjate, este es el detalle, y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ven paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, dice, halle tu sierva gracia delante de tus ojos, y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. La intercesión, lo que derramó su alma allí, no tenía ya más palabras, pero Dios la escuchó. Esto es de lo que estamos hablando, ¿verdad? ¿Esto hay que forzarlo? No. ¿Esto viene? Sí. ¿Cómo viene? Cuando una vida está dedicada, gozosa, plantada en el Señor. Llegan momentos de que nuestro corazón está tan sensible a lo que pasa alrededor, a la gente que no conoce a Cristo, a los hermanos que están endurecidos y a miles y miles de cosas, que llega un momento que nuestra oración se queda sin palabras. Y ahí es donde está. Y en esa madurez dice, pues se supone que si es maduro tendrá lo que de orar. Todo lo contrario. En esa madurez, ¿verdad?, sale de nuestro corazón este gemido. Derramamos nuestra alma y Dios nos escucha, ¿verdad? Este fue el caso de Ana. Dice, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana dice que se llevó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, está hablando que Dios concedió su petición en un momento de aflicción. Vale. Puede ser que algunas mujeres en el mundo, entre las mejores entre nosotros, pues se encuentren puramente en esta situación, pero yo no quiero enfocarla de que sea solo ahí. Hablamos de las características de este momento, y las características estábamos hablando que derramó su alma, que estaba muy afligida. Era una mujer que ya las palabras no llegaban. Si nos llegan nuestras palabras todavía, pues también, gloria a Dios, tenemos con qué orar y cómo dirigirnos a Dios. Pero ten en cuenta que una vida cristiana seria nos va a llevar a un momento determinado, y a lo mejor varias veces. Claro que el que no mira a su alrededor, no nos preocupamos a lo mejor tanto como deberíamos de nuestra vida personal, de nuestra vida espiritual, evidentemente que seguramente que a lo mejor esta situación no le llega nunca, porque se puede conformar con hacer su oración rutinaria, y algunos ni la hacen, ya no oran. O se puede conformar con un momento especial con Dios, como podía haber sido el momento de ahora. Había un momento de Dios donde la oración podía fluir y seguramente mucha sería guiada por el Espíritu Santo. Pero llegamos a este momento. Batallamos en lugares celestiales con fortalezas fuertes. Ahí es donde hay que llegar. Los siervos de Dios estamos metidos en una batalla. Y lo que se arregla en el cielo, en el mundo espiritual, en las batallas espirituales, hace una influencia aquí. Por eso muchas veces nuestras oraciones son muy aquí. Pero hay que romper con oraciones esa barrera, que son las oraciones estas que llamamos muchas veces se me fue la palabra, como muy rutinarias, ¿no? Y pasar a oraciones más específicas, donde ahí es a donde rompemos, ¿verdad?, esa barrera y entramos en una batalla espiritual. Y es cuando empezamos a encontrar el resultado alrededor nuestro, de nuestra propia vida.
en el entorno, ahí es donde está. ¿Vale? Nos acordamos también de Ana. Estoy atribulada, he derramado toda la intercesión, la alabanza. Cuando gemimos en el Espíritu, el Dios de Israel dice que te otorga la petición. Nos otorga la petición. Esta mujer descansó, reposó, lo dio por hecho, tuvo fe. Y eso es, ¿verdad?, el resultado del gemido. Dice cuando estos gemidos, cuando estamos en estos gemidos, dice, hay un nivel de fe que empieza a desarrollarse. Quiere decir que en ese punto el nivel de fe se empieza a desarrollar de una manera mucho más. Podemos llegar a abarcar, a llegar a situaciones mucho más allá. Entonces, siempre dice, no nos conformemos, no seamos cristianos del momento, de reunión, no. Si queremos ir, pero no es aconsejable. Hay mucho más que avanzar. Porque si no, me encontraré un día de que puedo ser un poquito egoísta. Oro para mí, para que el día me vaya bien a mí y a los míos. ¿Y el mundo? ¿Dónde está mi identidad y mi semejanza con Cristo? Dice, yo no vine a servir, vine a serviros. Yo no vine a que me sirváis, vine a serviros yo a vosotros. ¿Quién es el importante? El que se sienta a la mesa, porque la sirve. Pues así es la semejanza y la identidad. Dice, participantes de Cristo en la tierra, de la misma manera, porque somos su pueblo. ¿Quién no quiere estar bendecido? Parece una palabra muy religiosa. Que Dios te bendiga. Bendiciones. Vale, vamos a saber de qué va esto. Que Dios te guarde, que tengas paz. ¿No? Que las cosas te vayan bien. Porque a veces parece que lo que toco lo rompo. Parece que nada funciona a mi alrededor. Pero soy creyente. Y a veces es una nota de una falta de bendición. Entonces no queremos andar en esos planos de fe. Queremos andar en un plano de fe, donde se desarrolla la fe y vamos a otros lugares, ¿verdad?, más altos, a batallar de verdad. Y cuando batallamos ahí, no hay palabras. ¿Cómo oramos? ¿Cómo hacemos? Algo de nuestro corazón tiene que salir. Y Dios sabe lo que vamos a decir. ¿Vale? Bueno, dejamos a Ana y nos vamos a Romanos. Otra vez en el Nuevo Testamento, a Romanos, en el capítulo 8, versículo 22. Hay cosas que se han introducido en la Iglesia a nivel mundial que nadie quiere para sí. Pero si no estamos alerta, dice, y estamos despiertos y estamos orando en todas estas tipos de oración, vamos a decir, como hemos dicho, se pueden introducir cosas. Y como en los tiempos de Noé, hay un estudio donde vemos estas características que están hoy, y muy fuertes. Un día me gustaría hablar de la música. Vivimos en un mundo muy musical, ¿verdad? Y musicalmente cristiano. Y eso se ha introducido en la Iglesia. Solo voy a dar un detalle. La música y la alabanza la creó Dios para cantarle a Él y adorarle a Él. La música de hoy, cristiana, como no esté ungida, como no esté bien dirigida, como no esté en ese principio de creación, te canta a ti para que me vengas a ver. No vale. Y si yo digo que yo estoy usando para traerte mentira, ¿por qué? Porque el único que atrae
a la salvación es Jesucristo, el Espíritu Santo. No le hace falta nada ni nadie. Es un templo. Cuanto más en el mundo vemos que es un mundo musical. Cada vez salen cosas y cosas y ritmos, historias que destruyen la mente de la gente. Es terrible. Si se introduce, que ya está introducido, y cada vez es más habitual, debemos de conservar nuestra alabanza, hermanos de alabanza, así, dirigida, y le cantamos a Dios. Y es cuando Dios se agrada, porque Él creó la música y la alabanza para Él, y solo para Él. ¿Vale? Bueno, parece que nos hemos desviado. Estábamos en el capítulo 8, creo, de Romanos, versículo 22, que dice: porque sabemos, dice, que toda la creación gime aún, y aúna, dice, con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también ¿quiénes? Nosotros mismos. Debemos de incluirnos. ¿Por qué? Porque nos da una explicación. Dice que tenemos las primicias del Espíritu. Dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando, dice, la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Ves? Aquí toca un tema muy concreto, la redención de nuestro cuerpo. ¿Verdad? El mundo está determinado a que su cuerpo sea el más bonito, el que más le vean por las redes sociales, el más escultural, el mejor maquillado, el mejor vestido. La gran diferencia entre aquellos y estos. Pues los que tenemos las primicias del Espíritu gemimos, porque no vemos el cuerpo para esa manera. No lo vemos para esa manera. No vemos que puede ser un instrumento, ¿verdad?, para la gloria de Dios, pero también para la debilidad de los hombres. Nosotros también gemimos. Yo dije al principio, dice que cuando somos recién convertidos, hay ciertas cosas que no ni pensamos. Está bien, hermano. ¿Verdad? Quieres estar feliz en la tierra, ahora sí que tengo propósito. Señor, mire, chico, mira, el Señor está vivo, y Cristo vive. Pero luego cuando avanzamos, eso sigue estando, pero hay más cosas. Y vamos viendo la realidad del hombre caído. Y vemos la realidad del daño y el perjuicio del pecado. Y vamos viendo y diciendo, Señor, la redención de nuestro cuerpo, la resurrección, un cuerpo glorioso. Es una profundidad, es profundo lo que está diciendo. Dice, entre los hermanos hablamos sabiduría. Porque estas cosas nos consuelan, nos unen. Para otros es locura. Pero lo que hay. ¿En qué versículo estamos? 22. Ahora el 24, esperando la adopción y la redención. 24 dice, porque en esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Dice, porque lo que alguno ve, ¿acaso no espera? Pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos. Ahora dice, y de igual manera dice que el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir? Como conviene, que dice, lo sabemos. No, dice, no lo sabemos. Y vuelve una ayuda más. Dice, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es la ayuda para esa ayuda, y ayuda tras ayuda, porque Él es el ayudador y el consolador, el Espíritu Santo en nosotros. Él dice que nos ayuda a orar, y lo hace con gemidos. O sea, está hablando de una intercesión por nosotros, del mismo Espíritu. La oración, el gemido es una oración del Espíritu del hombre, de dentro del Espíritu del hombre, que no tiene palabras, pero Dios sabe lo que decimos.
Y el Espíritu nos ayuda, porque no sabemos cómo orar, qué pedirle, cómo pedirle, lo que pedirle, en momentos muy determinados. Y cojo, ¿qué hago? Cojo mi oración de rutina y Señor, dame el pan de cada día. Y gracias por haberme levantado hoy. Amén. Y esto, y aquello, y lo otro. ¿Y cómo intervenimos en esto? ¿Y cómo llegamos a ese nivel de desarrollo de fe en lugares de batalla de verdad, donde están los demonios, están los ángeles de Dios, batallando, boom, boom, boom? Ahí es a donde nos tenemos que unir como pueblo de Dios, a los ángeles de Dios, que están batallando en la vida espiritual. Porque ahí luego intervienen en nuestra vida, en este mundo. En Estados Unidos le dice el problema está en las armas. No, las armas no, son buenas. Vamos a hacer muchas armas. El problema no está en las armas, está en el corazón del hombre. ¿De dónde vienen los homicidios? Del interior de los hombres. El mundo está con una violencia tremenda, tremenda. Uno se pone a disparar, mata a no sé cuántos. Claro, si no hubiera tenido el rifle, lo habría matado con su cuchillo, con un palo, con una piedra. Porque los homicidios en las guerras y todo ese tipo de vienen de dentro del corazón del hombre. Entonces, es como una necesidad del cuerpo, de la Iglesia, que nos impulsa el Espíritu Santo a predicar el Evangelio. Y no hay que irse a Estados Unidos, hay que estar aquí al lado, en España, una y otra vez, una violencia tremenda, porque está en el corazón del hombre, en el corazón. Vale. Con gemidos sin decir, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por nosotros. Porque no podemos expresar con palabras. Fíjate en qué nivel vamos a decir, lo estamos diciendo, estando. Que no podemos expresarnos con palabras. ¡Qué impotencia! Pero hay un gemido, boom, del Espíritu de dentro de nosotros, un gemido. Hermano, ¿qué has dicho? No he dicho nada. Pero Dios está oyendo, nos está oyendo. ¿Verdad? Pues estas características en cuanto a nosotros y características en cuanto a Cristo sobre este tema, aquí las tenemos. Son una realidad. Nosotros no somos Jesús, evidentemente somos su cuerpo. Pero Él nos ha capacitado y ha aportado todo lo necesario para servir a este mundo. Entonces, no podemos ni poner bozal al buey que trilla, ni impedir el desarrollo de los dones, ni impedir cualquier actividad para la gloria de Dios. De que un hermano te pase por delante, gloria a Dios. El líder sabe lo que dice, sabe lo que es la actitud, el corazón es: vamos adelante y hazlo tú mejor de lo que yo lo he hecho, si es que lo he hecho bien. Ese es el líder. No, tú. Hermano, tú ahí tranquilo, que ya sabes que estoy yo de momento, yo estoy aquí. Eso no. Hazlo mejor que yo. Mejor. Y el otro mejor. Y ahí está. Pero por eso, ¿verdad? Estamos siendo capacitados para darle ese lo que necesita esta persona para ir hacia adelante. Último versículo, que son 2:30. Y vamos otra vez a la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 2. Segunda carta. Vamos a ir a los dos. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, quiere decir nuestro cuerpo, este tabernáculo, este lugar donde vive realmente el hombre, se deshiciere, dice, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos.
Dice, por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Y es otro de los versículos que nos aportan, ¿verdad?, a este mensaje. Todos los mensajes bíblicos son muy extensos, porque está todo en la Biblia. Vamos al Antiguo Testamento y vemos que las cosas que pasan en el Nuevo están de una manera tipificada o una sombra en el Antiguo Testamento. Y ahora nosotros las vivimos de una manera real. Al principio, cuando antes de la reunión estábamos hablando ahí, y había una ley que la mujer que daba luz tenía un lavamiento, ¿no? Vimos esto el otro día, las leyes. ¿Por qué? Es el tipo de que hay que nacer de nuevo, porque todo hombre nace en pecado. Pues fíjate, ya estaba ahí el Nuevo Testamento, en el Antiguo, mediante una ley. Léela. Tremendo. Y ahora, ¿por qué hay que nacer de nuevo? Porque nacemos sucios del pecado. Y hay que nacer de nuevo otra vez. Y ahí, en esa ley, la mujer tenía que hacer eso. Y alguna cosa, ¿vale? Creo que lo hemos leído, del 2 al 4. Bueno, nos falta un versículo, y aquí terminamos. Dice, porque así mismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. Dice, porque no quisiéramos ser desnudos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Necesito una buena meditación y una buena volver a leer. Pero es de tal riqueza cada palabra, cada versículo de la Biblia, si estamos en el Espíritu, si estamos queriendo avanzar. Dice, bueno, es que si avanzo me quedo sin palabras. Bien has hecho. Estás en un nivel de fe que se está desarrollando de una manera tremenda, viendo la realidad de la vida espiritual. En blanco, aquí hemos acabado. Pues yo es lo que quería compartir con vosotros y poder, ¿verdad?, llegar ahí. Entonces, como siempre necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, necesitamos orar y decir, Señor, ayúdanos en todas estas cosas. A veces somos muy humanos, muy carnales, muy terrenales. Soy ese fruto que quiere ser quitado del árbol, que representa el estar pegado a la tierra, en este sentido, para ser utilizado de otra manera. Quiero más. Pues que así sea. Amén. Como dice el Señor. Señor, siempre tu ayuda es bienvenida, Señor. Por eso clamamos, rogamos, gemimos, Señor. Necesitamos desde nuestro corazón, Señor, interceder por las situaciones espirituales que no las vemos. Señor, la tribulación que a veces hay en nuestra vida, en nuestra angustia por ciertas cosas. Si llegamos a ese momento, un gemido, Señor, hemos llegado a unas palabras que solo entiendes tú, Señor. Te agradecemos, Espíritu Santo, cómo nos ayudas, porque no sabemos cómo orar. Señor, conocemos muchas cosas, algunas cosas de ti, pero tú eres una fuente inagotable, donde no terminamos de aprender, no terminamos, Señor, de ponernos un poquito a tu altura, Señor Jesús, pero lo deseamos. Y hoy es un buen día, un gran día para ti, Señor. Queremos estar a la altura de lo que tú, Señor, puedes darnos. Gracias, Señor. En las tribulaciones, en las angustias. Si estamos, Señor, contentos contigo, estaremos contentos donde estemos. Reprendemos cualquier cosa que se introduzca en la iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar bien despiertos, a predicar el Evangelio, la vida de santidad, el juicio
juicio por no haber querido creer, para que alguien, Señor, hoy se salve. En el nombre de Jesús, en la confianza que tenemos en ti, Señor, te lo pedimos, Padre. Amén. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Pues que Dios os bendiga. ¿No? Que Dios nos guarde, que nos dé paz y que podamos servirle de todo nuestro corazón. Nos vaya bien la semana, hay alguna cosa, pues comentamos y lo que se pueda, ya sabéis, estamos más servidos. Y poco más, el martes tenemos clase con Wenceslao y el jueves estudio bíblico y el domingo regresamos. ¿No? Pero en medio de todo eso tenemos nuestra vida personal con Dios. ¿Seguro? ¿Sí? Amén.